Queridos hermanos, qué alegría que en este día, domingo 23 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, estemos celebrando el Domingo de la Palabra. El Papa Francisco ha nacido del corazón del Santo Padre Francisco, que este domingo sea el Domingo de la Palabra, un domingo dedicado especialmente a la importancia de la Biblia en nuestra vida cristiana. Ahora, puede ser que la gente pasa la vida sin darse cuenta la importancia de la Sagrada Escritura. Ya San Jerónimo decía, ¿no? Tal vez en clave positivo, conocer la Biblia es conocer a Cristo. Ignorar la Biblia es ignorar a Cristo. Nosotros no podemos vivir si no es en torno a la escucha de la palabra. Los cristianos necesitamos todos los días y de manera especial el domingo que esa palabra reconforte, consuele, anime e ilumine nuestra vida. Por eso ya el encuentro pasado, nuestro programa pasado, hayamos empezado a prepararnos para esta hermosa celebración. Con los textos, haciendo lección divina, que es una lectura orante de la palabra de Dios, la leemos y oramos con esa palabra, del libro de Nehemías del Antiguo Testamento, que cuenta toda la reconstrucción que hizo Israel después de haber sido destruido por el destierro allá en Babilonia. Y el pueblo tuvo que reconstruirse. A mí me suena, ¿no? Yo como olfateo que nuestro país tiene que reconstruirse. Sé que estamos también en tiempo electoral, ¿verdad? Y esto es muy importante. La palabra tiene que ayudarnos a reconstruir nuestro pueblo. El corazón de nuestra fe es escuchar la voz de Dios. Cuando uno no escucha la voz de Dios, hermano, se mete en unos enredos, en unos caos, en una desgracia. Pero un país que camina sin escuchar la voz de Dios, camina hacia el desfiladero, camina hacia la muerte. De hecho, San Pablo nos lo hace ver, ¿no? ¿De dónde nace el pecado? De no escuchar la voz de Dios, de la desobediencia. Por eso qué hermoso, queridos hermanos, que nosotros escuchemos la palabra. En este domingo de la palabra, usted y yo vamos a escuchar la palabra de Dios. Y es que tiene que llenarnos de gozo. Pero yo no sé, cuando usted va a misa, cuando usted participa de las celebraciones, en ese momento que se llama liturgia de la palabra, uno tiene que llenarse de gozo. Usted se sienta a escuchar la palabra. A veces, ¿verdad?, uno se distrae, que pasa fulana o con tacones, ojalá, y lo distrae a uno el sonido, o por allá un chiquito llora, o por allá. Oigan, que nada lo distraiga, que nadie ni nada le robe ese momento tan especial, tan vital, que es escuchar la palabra de Dios. Es que, hermanos, no nos hemos dado cuenta que esta palabra es como una semilla que cuando cae en nosotros empieza a crecer y a dar fruto abundante. Entonces, un poquito la ambientación de todo lo que estamos viviendo en este domingo de la palabra. Vamos a escuchar pronto el primer capítulo, el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y vea qué hermoso, Lucas es maravilloso. Jesús llega a la sinagoga y lee la palabra. Y su ministerio público de redención, de salvación, empieza con la escucha de la palabra en la sinagoga de Nazaret. Es una escena maravillosa. Por eso vamos a empezar haciendo oración. Únase conmigo con esta oración inicial. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al escuchar, leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de la palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Queridos hermanos, miremos nuestra vida. San Lucas, a diferencia de San Marcos y San Mateo, nos presenta los comienzos del ministerio de Jesús en Galilea. En concreto en su tierra Nazaret, donde vivió. Ahí en la sinagoga del pueblo. Jesús ahí empieza, después del bautismo del Jordán, ahí empieza el ministerio público, donde Jesús proclamó un texto del Antiguo Testamento, enseñando que las esperanzas de los profetas se han cumplido en su persona. Cosa más hermosa, O sea, en mí se cumple hoy esta palabra. En mí se cumple esa palabra, dice Jesús. Vamos a escucharlo ahora pronto. Vamos a ir a escuchar este hermoso video, este canto, que nos va a ayudar a prepararnos para la escucha
de la palabra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga. Se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él. Jesús empezó diciendo: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado el precioso pasaje del capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Jesús está en Nazaret, su ciudad, en una sinagoga. Tengo que decirles, aquí revelarles mi corazón, este es el pasaje que más me gusta, preferido mío, de toda la Biblia. El capítulo 4, del versículo 14, 16 en adelante, donde Jesús llega a la sinagoga y dice: lee el texto del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. En una sinagoga pequeñita, debo decir que el Señor me regaló la gracia, porque Dios hace regalos hermosos, de ir a esa sinagoga. Todavía está hoy en pie, muy chiquitita, ¿verdad? Más pequeñita que un cuartito, así una cosa pequeñita, muy pequeñita. Y ahí Jesús proclamó y dijo, actualizó esa palabra. Eso que el profeta Isaías dijo, hoy se ha cumplido en mí, dice Jesús. Todas las promesas, hermanos, escúchelo bien, del Antiguo Testamento, toda la promesa de Dios es Jesús de Nazaret. Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Solo en Jesús encontramos, hermanos y hermanas, la salvación. Y por eso es necesario hacer un poco de silencio ante esta palabra. ¿Verdad? A veces la gente piensa que orar es decir muchas cosas. No, a veces hay que quedarse calladito, porque la palabra habla, la palabra se escucha y yo tengo que responder a esa palabra. Entonces, hagamos un poquito de silencio, relajémonos un poco, soltemos el cuerpo, las preocupaciones, la mente, ¿no? Que a veces anda como perdida, por hay que agarrarla y traerla aquí y ponerla al frente de la palabra. Que nuestra mente escuche la palabra del Señor y podamos nosotros hacer que esta palabra entre en nosotros. Imagínese usted esta escena, hermanos, Jesús en la sinagoga, de pie, le pasan el texto, que era como un rollo. En aquel tiempo las Biblias no eran como las nuestras, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando de hace más de 2000 años, eran como un rollo, un pergamino. Se lo dan a Jesús y Jesús empieza a leer, cierra el rollo, se lo da al monaguillo, al que le ayuda ahí en la celebración. Y dice Jesús: hoy esta palabra se cumple en mí. Queda uno impactado, porque nos damos cuenta que la promesa de Dios siempre se cumple. ¿Qué hace Jesús en este episodio, capítulo 4 de Lucas? ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Dónde tiene lugar este acontecimiento? Respondas a estas preguntas. ¿Cuál es el texto profético que proclama Jesús en la sinagoga de Nazaret? ¿Qué le anuncia Jesús a sus coterráneos, sus paisanos? ¿Cómo concluye su anuncio? ¿Qué homilía hace Jesús? ¿Cuál es la reacción de la gente que lo escucha? La gente queda primero impresionada. Todo el mundo estaba con los ojos fijos en él, ¿verdad? Impresionante, ¿eh? Por eso, ahora, dejemos que el Señor nos ayude, nos transforme. Y volviendo a nuestra vida, veamos este hermoso canto del grupo Gesed
confío en ti. Que la escucha de la palabra provoque en nosotros confianza en el Señor. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada, pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Queridos hermanos y hermanas, volviendo sobre nuestra vida, que esta palabra toque nuestra vida, el Señor sigue hablándonos a nosotros y nos sigue invitando en la liturgia, en la vida personal, en la oración, a que esta palabra nos ilumine. ¿Cómo escuchamos a Jesús hoy, hermanos? ¿Cómo acogemos su palabra? ¿Valoramos la Sagrada Escritura en nuestra celebración litúrgica
le damos importancia a la escucha de la palabra. O sea, yo voy el domingo a misa claramente para encontrarme con Jesús en la escucha de la palabra. O sea, yo voy a escuchar la palabra o paso, salgo de la puerta del templo y ya se me olvidó lo que decía la primera lectura. Se me olvidó lo que el Padre dice es servicio, ¿no? Para ustedes, ayudarles a ustedes. Pero la palabra hay que escucharla con el corazón y con la mente bien abierta. Valoramos esa palabra de Dios. Nos invita la palabra de Dios a vivir una vida renovada. Jesús y Esdras, es muy interesante, ¿no? Que hemos leído la semana pasada. Ellos los dos proclaman la palabra de Dios. El asunto es que Jesús mismo es la palabra de Dios. Él es la palabra que se ha hecho carne, dice San Juan. Qué hermoso es darle importancia a la palabra de Dios en nuestra vida, que se note que nosotros los cristianos le damos el lugar que la palabra de Dios se merece. Quiero invitarles a que nos unamos en oración. Ore conmigo, agradeciendo al Señor el regalo de su palabra. Gracias, Señor, por invitarnos a meditar y escuchar tu palabra, porque nos enseñas que lo más importante es siempre a los más necesitados, por darnos la oportunidad de estar en comunión con nuestras familias, con los hermanos de nuestras comunidades y por todos los momentos de gracia que tú nos regalas. Gracias, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Perdón por las ocasiones que no he sabido escuchar tu palabra y ponerla en práctica, por no reavivar el don del Espíritu Santo que he recibido, por no llevar tu palabra a mis hermanos más necesitados y de no saber compartir lo poco que tengo para ayudar a mis hermanos. Por eso pedimos perdón. Perdona, Señor. Perdón, Señor. Queridos hermanos, que esta escucha de la palabra nos ayude a todos a abrir el corazón al Señor. En este domingo de la palabra, la invitación a que escuchemos la voz de Dios y nos dejemos iluminar por su palabra. Con este hermoso canto del grupo Alfareros, me rindo ante ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo. Fuerzas, sin voz, y te
solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo de la palabra y esa palabra es la luz que ilumina nuestra vida. Cristo el Señor, la palabra de Dios. Un abrazo a todos, nos vemos a la próxima, que tengan una feliz semana, el Señor le acompañe siempre. Bendiciones. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten